¿Logras ver mi pantalla? Sí. Ya, vámonos a la dirección. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? A ti te van a dar este valor. No se olviden de los negativos, ¿eh? Que les dije que aquí sí, en los negativos aquí, por ejemplo, que había negativos, ¿no? Que son estos dos puntitos, pero en realidad es una línea. Veamos, por ejemplo, ¿cómo nos iríamos? Vamos por este que está sencillito. Supongamos que te dan esta dirección. ¿Sí? Y te piden que llegues al vector. ¿Cuál va a ser tu vector? Pues van a ser dos puntos que tú vas a poder identificar en el plano cartesiano y que puedes decir va de aquí a acá. ¿Sí? Sí. Vamos bien. Entonces tú tienes que pensar, pueden ser, ojo, también aquí hay algo importante. Tanto en los planos como en las direcciones pueden ser, ¿cómo les diré? Por ejemplo, en los planos, si ustedes leyeron rayos X, o sea, lo del Smith y lo del Askeland, se dieron cuenta que había muchos planos a lo mejor parecidos y que provenían de planos que eran como si ustedes tuvieran una línea de libros, así seguidita, y son planos como recíprocos, pum, 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 ¿no? Entonces, esos planos, muchos pudieran tener la misma, el mismo valor sin estar en la misma posición. O bien, ¿a qué me refiero? Si todos partían del origen, ustedes tienen la libertad de mover el origen hacia donde quiera. Casi siempre les recomiendo que muevan el origen, así como lo hicimos en el ejercicio, que lo desplacen hacia Y. Lo pueden hacer hacia negativos, lo pueden hacer hacia Z y lo pueden hacer hacia X, pero lo más fácil es hacerlo hacia Y por la forma en la que nosotros vemos el plano en nuestro cuaderno. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ahorita me regreso con esto. ¿A qué me refiero? No precisamente, aunque tú saques un resultado, en direcciones me tendría que dar estos puntos. En planos me puede dar un paralelo, pero tú estás bien. No hay ningún problema. De hecho, en el examen, cuando yo les ponga, solamente va a venir una opción. Y esa es la que ustedes tienen que encontrar y se van a dar cuenta, pues tengo esta, pero este es un plano recíproco de este. O sea, que está en la misma posición, solamente recorrido 1 o 2 unidades. ¿Va? ¿Qué hacemos con las direcciones? Si dice aquí que tú partes de esto y quiero que encuentres estos dos puntos, pues hay que ir de atrás para adelante. ¿Qué hago? Mi punto anterior era ver que no hubiera fracciones, ¿cierto? ¿Cuál sería la única opción para determinar si hay o no hay fracciones con estos valores? Pues que hubiera un número diferente de 1 y de 0, ¿no? Ajá. Entonces tú piensas, pues hay 1, 1, 1, o una de dos. O estos eran ¿qué? O todos eran fracciones y la misma fracción, ¿no? Eso tendría que ser. Ajá, tienes solamente dos opciones. O todos eran fracciones e iguales, o ninguno era fracción. ¿Sí? Y entonces te muestras, te vas con la siguiente opción. Te vas por la más fácil. Porque casi siempre es muy difícil que salgan fracciones. Te vas por lo más fácil, dices, vas a probar las dos. Dices, bueno, me voy con el hecho de que no había fracciones. Entonces, este 1, 1, 1 va a provenir ¿de qué? De la resta ¿de quién? De mi punto final menos mi punto inicial. ¿Sí? Sí. Y entonces ya de ahí vas a decir, bueno, 1. ¿Qué necesito para que me dé 1? 0. Ok, vas a decir, bueno, necesito que mi punto inicial dé 1. ¿Hay otra opción? No. Bueno, para que los en medio. ¿Cuál? ¿Qué Sería otra un opción sería? punto, un medio y caiga un 1 para multiplicarlo por 2. No, pero nos fuimos primero por la opción donde no hay fracciones.
¿Sí? Bueno, Váyanse. la otra sería, perdón, que Sí, el no, dime. punto, bueno, no, porque sería negativo. No, está bien así, porque aunque fuera Y el todos punto serían ceros. 0 y el inicial fuera 1, bueno, no, la dirección quedaría negativa, ¿no? Entonces, como son positivos, tienen que ser en el punto final. El punto final, así es. Hay otra forma, y váyanse con lo más sencillo. Traten siempre de colocar, eso se los digo para que sea más fácil hacer los ejercicios, de tener solo unidades. La mayoría, y bueno, se los voy a decir, los ejercicios que van a venir en el examen hablan solamente de la celda unitaria, de una unidad o de medio. Pero váyanse por lo más fácil, unos y ceros. ¿Va? Entonces tú dirías, ¿cuál es la opción para que me dé 1 aquí? Pues 1 menos 0. Pues me da 1. ¿Va? Y entonces, pues todos serían igual. Entonces ya dirías 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y automáticamente con esos valores tú ya sabes que tu vector termina en 1, 1, 1 e inicia en 0, 0, 0, porque es punto final menos punto inicial. Entonces, si te dicen, dibuja el vector en el plano cartesiano de la siguiente dirección, automáticamente tú tendrías que escribir, pues acá. ¿Sí? Sí, ya, profesora. ¿Ya? ¿Todos los demás? Si te dice, si tú tienes que utilizar, fíjate, esto es para los sencillos, para aquellos que tengan solo una unidad. En la tarea creo que venían uno donde venían 2 cubitos. ¿Sí te acuerdas? Que venía un cubo y arriba otro. No. Bueno, en la tarea Era el ejercicio 1. Algo así, venían 2 cubos como encimados y ya venía para determinar. En ese tipo de casos sí te tienen que aclarar. O sea, yo les digo primero, si no te dan más información, quiere decir que si es un cubo, es el unitario. Si te dan más información, entonces tú tendrías que analizarlo, pero te tienen que dar algo más. No está tan fácil decir, le aplico un 2. O sea, si viene un cubito de 2, pues entonces sí haces pruebas con 2. Porque sí podrías tener un vector que va del origen y que no llega a la posición de la unidad, sino se eleva y llega al otro cubo. Pero todo te lo tendría que decir el ejercicio, no está así como muy sencillo. Ya. ¿Sale? Sí. Bueno, en cuestiones de los ejercicios, ¿aquí alguna otra duda? Sobre todo porque me quiero ir rápido a un ejercicio de densidad, que nadie me preguntó nada y no sé si lo resolvieron. Sí. Bueno, en caso del examen podemos poner las direcciones entre paréntesis separadas por comas, y en caso de que sean las índices de Miller lo ponemos entre paréntesis y así normal corrido. No, a ver. Todos estos son, o sea, a ver. Ve. Los índices de Miller incluyen direcciones e incluyen puntos. ¿Va? No es que unos sean direcciones y los otros son índices de Miller, no. O sea, los índices de Miller, puedo tener direcciones y puedo tener planos. A ver, así tal cual. Las direcciones yo las debo de escribir de esta forma, no hay otra. No me importa que en internet o en el libro que sea hayan encontrado algo, no. Es esta, ¿sale? Entre corchetes, escuchen, entre corchetes, separando los números dentro de estos corchetes por comas. ¿Entendido? Sí. Si tengo un número negativo, le voy a poner una rayita arriba. ¿Sí? Si tengo un número negativo, le pongo una rayita arriba. ¿Va? Esas son las direcciones, no hay otra forma, no es que, si le pongo esto, no, si le pongo nada. Si pones esto, estás bien. En los planos no hay otra más que esto. Paréntesis y los 3 números seguidos. 1, 1, 1. 0, 1, 0.
2, 1, 0. Si tengo un negativo, lo pongo igual que en las direcciones, con una rayita arriba. ¿Entendido? Sí. Su computadora puede poner paréntesis, paréntesis o puede poner corchetes, sin problema. O sea, no va a haber aquí. Es que mi computadora no me da. Sí te da. Las computadoras pueden escribir eso. ¿Va? Hay un ejercicio, bueno, ya de puntos planos y direcciones, espero que les haya quedado claro. No hay más, ¿eh? Ya. Es que si le pongo paréntesis y entre comillas, nada. ¿Va? Voy a hacer un ejercicio nada más rapidísimo de la tarea. ¿Recuerdan que en la tarea venía un ejercicio donde hablaba que tenía un cubo, no, una lámina, creo que era de oro, que medía tanto por tanto y que quería saber cuántos átomos tenía, cuántas celdas se tenían y cuántos átomos? ¿Sí lo resolvieron? Sí. ¿Sí? ¿No hubo dudas de cómo hacerlo? Si no, me voy a... Al menos, al menos en mi caso sí lo resolví, pero sí me quedó dudas si era la manera correcta en la que yo lo había. A ver, el ejercicio decía, una celda unitaria de oro es un cubo con arista y les daba el valor de la arista. Si la masa atómica del oro es de 196.67 gramos mol, calcular el número de celdas unitarias en una cuadrada de oro de 0.004 centímetros de espesor y 10 centímetros de lado. Inciso B, la hoja pesa 7.72 gramos, determina el tipo de celda unitaria que presenta el oro. Y el inciso C dice, calcula el número de átomos presentes en la hoja. ¿Qué era lo que tenía que hacer primero? Tenía que sacar el volumen de la celda unitaria y el volumen de la hoja. El volumen de la celda unitaria, ¿cómo lo puedo yo calcular? Lo hicieron, deben de tener ahí su ejercicio. ¿Cómo sacó el volumen de la celda unitaria? Es la arista al cubo, ¿no? La arista al cubo, perfecto. Ajá. Me dan la arista, el ejercicio me da la arista. Entonces, lo que hago yo es elevar la arista al cubo y ya tengo ese valor. Pero también saco el volumen de la hoja que me están dando. El volumen de la hoja, ¿cómo lo saco? Me están dando el largo, espérame, me están dando las medidas, ¿no? De la hoja. Dice que es una hoja cuadrada y que mide 0.004 centímetros y que tiene 0.004 centímetros de espesor y 10 centímetros de lado. ¿Qué tendría que multiplicar para ese volumen de la hoja? 10 por 10 por 0.004. Perfecto, ya tengo el volumen de la hoja. ¿Cómo sé si mi inciso A dice calcula el número de celdas unitarias presentes en esa hoja? ¿Qué tengo que hacerle? Dividir el volumen de la hoja entre el volumen de la celda. Perfecto, ¿sí? Y con eso ya tenemos el valor o el número de celdas presentes en esa hoja de oro, ¿sí? Sí. Va. El inciso B nos daba la hoja de oro pesa tanto, determina el tipo de celda unitaria. ¿Cómo lo hago? Saco una opción, lo pudieron haber hecho por otro camino, pero para mí lo más fácil es primero, voy a determinar la densidad de la hoja. Recuerden, aunque yo tome un pedacito de esa hoja, va a tener la misma densidad que el resto de la hoja. Entonces, yo determino la densidad. ¿Qué es densidad? Masa. Me están dando la masa de esa hoja, ¿sí o no? Y Sí. tengo el volumen de la hoja, porque tengo su ancho, bueno, el tamaño de lado y su espesor, ¿no? Entonces divido
7.72 entre punto 4 y me da 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Con eso yo ya saqué la densidad de la hoja. ¿Vamos bien? Va. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente aplico la fórmula ahora de la densidad, donde determino el número de ¿qué? De átomos. De átomos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la masa, tengo el volumen y tengo el número de Avogadro, ¿sí o no? Y tengo la densidad que me da arriba. Puedo hacer dos cosas. Fíjense, un camino sería probar con los números de átomos. O sea, digo, yo no sé la densidad y pruebo con los números de átomos. Pruebo con 1, con 2 y con 4. Y si el resultado, el que me dé el resultado de 19.3, con eso yo voy a poder decir qué tipo de celda es. ¿Sí? Sí. O bien, meto de una vez la densidad y despejo el número de átomos y también me va a dar. Son dos caminos, ¿no? ¿Sí, Ángel? ¿Ángel Pablo? Sí. Bueno, el punto es que les tuvo que haber dado que la celda es una cúbica centrada en las caras. Quedaba 3.977 átomos que se redondean a 4. Ajá, sí, también. Sí. Sí, tenían que ver, ¿no? Porque como no utilizamos todos los decimales, tendría que ser un número muy cercano a lo que quieres. Y sí, pero es una cúbica centrada en las caras. Y al final nada más nos pide el inciso C, calcula el número de átomos presentes en la hoja. ¿Qué tenía que hacer? Multiplicar el número de átomos de cada celda unitaria por el número de celdas, ¿no? Perfecto. Y con eso lo tenía, ¿no? O sea, tengo 4 por cada celda. ¿Cuántas celdas tengo? Y ya. Imagínense, de repente yo me pongo a pensar en esos resultados y digo, ¿cómo puedo tener? El resultado es 2.3738 por 10 a la 22 átomos presentes en esa hoja. ¿Ustedes no se imaginan ese tamaño de esa hojita de oro? De 10 por 10 centímetros, menos que su cuaderno. O sea, de 10 por 10, o sea, es un cuadrado así chiquito, ¿no? 10 por 10 con un espesor mínimo, pues yo creo que debe ser el espesor de la hoja, ¿no? De una hoja normal, de cuaderno. 0.0004 centímetros. Bueno, a lo mejor un poquitín más grueso, ¿no? Pero ¿cuántos átomos tengo? 2.37 por 10 a la 22. ¿No se les hace así como increíble pensar en ese número de átomos? Sabiendo que los átomos es la base estructural de la materia, pues sí se hace un poco lógico. Sí, pero imagínate, ¿no? O sea, yo nunca me he puesto a pensar, o sea, imagínate cuando tú ves algo y dices, ¿cuántos átomos habrá, no? O sea, ¿de qué tamaño está un átomo como para tener tantísimos, no? Creo que una comparativa muy fácil sería que en ese pedacito de hoja hay una cantidad mayor de átomos que de personas en el mundo, ¿no? Sí. Podría ser. Digo, no sé cuántos seamos en todo el mundo, pero pues yo creo que sí. Pero imagínense, bueno, ese tipo de cosas, el cómo analizarlo y cómo verlo, eso es lo que ustedes como ingenieros al final del día deben de hacer, ¿no? O sea, y no solo con esto, sino con el resto de sus UEAs, ¿no? O sea, hay tantas cosas que aprenden en física, por ejemplo, y que son de la vida cotidiana y que tú dices, por eso esto flota, por eso esto no, por eso esto, no sé, cuando vean mecánica de fluidos, se les va a hacer así como que así, wow, o sea, como por qué ocurre ese proceso cuando me estoy bañando, ¿no? ¿Por qué tienen que poner cierta tubería o por qué
en un boiler se tiene que dejar una salida de un tubo, qué tanta altura, el vacío, cuando vean transferencia de calor y vean por qué se enfría más rápido la comida, o por qué si ponen una cuchara de metal automáticamente en la sopa que está súper caliente, la cuchara se va a calentar porque hay una transferencia de calor, porque el calor va de mayor a menor, no sé, muchas cosas que ocurren a su alrededor, que debería de ser como que lo que haría que razonara cada una de las cosas que ustedes están viendo, ¿no? Cuando vean, por ejemplo, y se los aclaro, hay un ejercicio complementario y está súper interesante porque lo que van a ver va a ser un difractograma y ustedes tendrán que sacar todo y se van a dar cuenta que ese difractograma les puede dar todos los temas que hemos visto. O sea, un solo difractograma con un plano, con una posición, ustedes pueden sacar todo lo que hemos visto, si es cristalino, si es amorfo, su densidad, su arista, bueno, ese parámetro de red, pueden decir cuántos átomos hay, el radio, pueden decir los planos específicos del sistema, si tengo ciertas direcciones, si es amorfo, por qué es amorfo, no, o sea, pueden sacar mucha información y el punto es relacionar, como se los digo, siempre relacionar los temas y que entiendan como para qué se hace, ¿no? Entonces ya con eso son 10:40, vámonos porque si no, no voy a acabar con el último tema y no se los voy a poder evaluar. Semiconductores. Hay un programa, no recuerdo cómo se llama, a lo mejor ustedes lo ven, es un programa de paga, bueno, que está en la televisión de paga, donde hacen espadas. ¿Sí son espadas? ¿O cuchillos? ¿O no? ¿En la tele o en YouTube? Desafíos sobre fuego. Ándale, desafíos. En el ejército de Chani y saqué sobre todo. Ajá, en este canal. Y si ustedes se dieran cuenta y trataran de verlo así a detalle cuando lo están haciendo y que dicen la forma en que lo ponen al calentamiento y que los expertos están explicando, no, este se va a romper fácilmente, este no va a aguantar, este no va a cortar. Todo eso tiene que ver con esta materia. ¿Sí lo han visto? Bueno, no todos, pero también lo pueden ver, creo que en YouTube, ahí lo pueden ponerle y ven este programa. ¿A usted sí le gusta? En profe? YouTube suben pedacitos. ¿Mandé? En YouTube a veces suben el capítulo completo o solamente pedazos. O pedacitos, pero cuando lo vean y de verdad cuando vean la explicación que dan, suena lógico, ¿no? O sea, ver todo eso, o sea, hay algo de ciencia detrás, ¿no? No nada más es llegar a hacerlo, fundirlo, todo eso, ¿no? Tiene que ver mucho con, bueno, yo creo que los que van para metalurgia les ha de encantar esto. Bueno, supongo yo. ¿Y a usted le gusta el programa, profe? No, en realidad no aguanto verlo mucho, o sea, pero cuando lo veo trato de entender y de relacionar eso con los materiales. Antes les dejaba ver ese y otro programa, no me acuerdo, pero sí hay muchas cosas que podemos relacionar. Hay otra de autos, no los veo, en realidad no veo casi la televisión, pero cuando llego así como que, o estoy con alguien y lo está así medio viendo, trato como de tratar de razonar esa parte física o mecánica. Hay otro programa ahí donde compran carros muy antiguos y los reparan. Los protagonistas Y son... creo que se llama los restauradores. ¿Los qué? Es que cuando yo los veía de restauradores, Creo cuando que yo los veía sí. de niños, o sea, me llamaba mucho la atención de todos los procesos que hacían para ver si era la primera pintura, era la segunda pintura, qué tan viejo. Entonces a mí me llama también mucho la atención, a pesar de que estoy estudiando otra ingeniería. Sí, fíjate, sí, o sea, aunque seas de otra ingeniería, o sea, yo soy química, pero cuando tú ves sobre todo este programa, porque creo que los que, bueno, ahí como los protagonistas es el señor que se encarga de comprarlos y el jovencito que se encarga de repararlos.
Y cuando te va explicando todo de cada parte del carro, de un automóvil, o sea, te va diciendo, ay, esto, y te explica cómo funciona y cómo lo repara, y tú dices, pues es física, o sea, al final del día es todo lo que nos han explicado, y también trae mucho de ciencia el poder ver todo eso, ¿no? Entonces, cuando los vean, este tipo de programas, nunca me acuerdo de los nombres de los programas. ¿Qué otro programa les aporta así? Bueno, de los que me acuerdo ahorita esos, pero después ya. De hecho, los voy a dejar ver un video que se llama El Penacho de Moctezuma. ¿Lo han visto? No, ¿de qué trata? Se los voy a poner y lo van a ver. Es un video, un documental que habla de, obviamente, de que tienen el penacho de Moctezuma, se lo llevaron a Francia. Está en uno de los museos más famosos de Francia. Sí, Francia o Italia, no me acuerdo ya. Pero lo que te explica es cómo repararon el penacho y la importancia de los materiales presentes ahí, ¿no? O sea, cómo utilizaban los colores, cómo lo pintaban, el oro. De hecho, esa es una tarea que se las voy a dejar, yo creo que la otra semana, que vean el video y que después resuelvan un cuestionario. Y también se van a dar cuenta que muchas cosas tienen que ver con la ciencia de los materiales, ¿no? Pero bueno, ya, a lo que voy. Vamos a ver rápidamente conductores. A lo mejor ya los que están conmigo en laboratorio, que ahora son muy pocos, pero los que están en el laboratorio se van a acordar de que yo empecé hablando de la parte de semiconductores, platicándoles un poco sobre, si recordaban, que en estructura atómica veían o podían determinar el número de la valencia de los elementos, o bien si los elementos de la tabla periódica eran formadores de cationes o formadores de aniones. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan los chicos del laboratorio que estuvieron conmigo? Sí. ¿Ahí no tengo a ninguno? Sí, yo me acuerdo. ¿Sí? Bueno, yo me acuerdo que era dependiendo ahora sí que del número que nos había dicho, ¿cómo era? Del grupo. Ajá, del grupo, dependiendo del grupo era si era anión o catión. Ok, entonces lo voy a repetir nuevamente para que podamos entender cómo se forman los semiconductores. Pensemos, chicos, nosotros en estructura atómica vimos básicamente todo el bloque S y el bloque P. El bloque D, que es donde se concentran sobre todo puros metales y que tienen 10 electrones de valencia, casi no los tocamos, a excepción cuando vimos el enlace metálico y cuando vimos, ¿ve? Como si yo les hubiera dado la materia. Pero es que si la doy, cuando se ve este tema, decimos, vamos a basarnos en la parte del bloque S, que es grupo 1 y grupo 2, y después del otro lado de la tabla periódica, en el grupo P, tenemos al bloque, más bien en el bloque P, tenemos al grupo 13, 14, 15, 16 y 17. Y el grupo 18, pues casi no lo tomamos, aunque sí pertenece al bloque P. Siempre decimos, ay, ese bloque, pues como que no hay mucho que hacerle porque son los gases nobles, ¿no? No hay como que mucho con qué jugar. Pero dentro de estos grupos, nosotros íbamos a trabajar o íbamos a definir quiénes son formadores de cationes y quiénes son formadores de aniones. ¿Qué es un catión? Un catión está cargado positivamente. ¿Y es consecuencia de qué? ¿Sí lo recuerdan? De que ganó un electrón. De que ganó un electrón. Perdió. ¿De qué? De que perdió. ¿Un catión, maestro? La pérdida de la... De que perdió un electrón. Si es catión, pierde, pero si es anión, gana. Así es. Si es catión y está cargado positivamente, vean qué razonamiento hay que tener. Si yo pienso en que está positivo, está cargado positivamente, a lo mejor podríamos pensar y decir, pues si se cargó tiene más electrones.
entonces está positivo. Pero aquí tenemos que pensar en la carga que tiene el electrón. Si ustedes a un átomo le quitan electrones, este electrón es negativo. ¿Qué le pasa al átomo? Se carga positivamente, se va más hacia lo positivo, porque le hemos quitado algo negativo, ¿va? Entonces, por eso tenemos a los cationes que están cargados positivamente y que son consecuencia de la pérdida de electrones. ¿Qué pasa con los aniones? Es todo lo contrario, son elementos que han ganado electrones. Si gana electrones, se le adhiere más carga negativa al sistema, y si es más negativo, o sea, se le agrega algo más negativo a tu sistema, pues este se vuelve más negativo, ¿va? Entonces, por eso queda cargado negativamente. Pero, ¿qué elementos son los formadores de cationes y qué elementos son los formadores de aniones? El grupo 1, a ver, pensemos, vamos a identificar primero los electrones de valencia. ¿Por qué los electrones de valencia? Porque estos son con los que normalmente se trabajan en los enlaces. Los otros electrones, pues está medio difícil sacarlos porque ustedes saben que tienen mucha fuerza, o la energía que yo necesito para desprenderlos de su orbital es mucha porque se sienten muy atraídos por el núcleo. Entonces, solamente los últimos, que son los electrones de valencia, que son con los que yo formo enlaces, son los más fáciles de que yo pueda desprender. Y realmente nosotros siempre trabajamos con ellos, con los últimos. Pensemos, el grupo 1. Todos esos elementos del grupo 1, todos los del grupo 1, tienen ¿cuántos electrones de valencia? 1. 1. ¿Sale? Solamente tiene un electrón de valencia. Imagínense, este átomo se enfrenta a, bueno, vamos a seguir identificando y ahorita les pongo el ejemplo. El grupo 2, ¿cuántos electrones de valencia tienen? 2. 2, muy bien. El grupo 13, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 3. Tiene 3. El grupo 14. 4. 4. El grupo 15. 5. El grupo 16. 6. El grupo 17. 7. 7 electrones de valencia. Imagínense, si el objetivo de cada átomo es que cuando se una forma 8 electrones a su alrededor para tenerlos estables, ¿qué pasaría si yo uno un elemento del grupo 1 con un elemento del grupo 17? El grupo 1 tiene un electrón de valencia. El grupo 17 tiene 7 electrones de valencia. ¿Quién va a jalar a quién? A su orbital. El grupo 1 tiene 1. Si el grupo 7 tiene 7, ¿qué elemento necesita menos energía para robar el electrón o los electrones? El de 7 jala 1, ¿no? El de 7 va a jalar un electrón, ¿sí o no? Para él es más fácil porque dice, yo ya tengo 7 y solamente me falta 1 para cumplir mi reglita de tener 8 alrededor. Es muy difícil o casi imposible que el átomo que tiene un electrón tenga que pueda jalar 7 electrones, ¿va? De hecho, cuando ustedes vieron el ciclo de Bohr, analizaron esa parte. ¿Quiénes se llevaban? ¿Quiénes se quedaban? Entonces, de esta forma, el elemento del grupo 1 va a quedar cargado positivamente, ¿sí o no? Porque va a perder ese electrón. Y el elemento del grupo 17 va a ganar un electrón, va a quedar cargado negativamente. Entonces, grupo 1 es formador de catión, ¿sí? Es más fácil quitarle a él los electrones de valencia. El grupo 2. También va a ser formador de cationes. También es más fácil, ¿no? De hecho, él podría hacer un buen enlace con elementos del grupo 16, ¿no? 16. Sí, porque tiene 6. O con 2 átomos del grupo 17, ¿no? Porque al grupo 17 le falta un ejemplo. El calcio está en el grupo 2, ¿no? Tienen su tabla periódica a la mano. ¿Y el cuál, perdón? El calcio. Calcio, sí. Ahí está. Imagínense, el calcio, si se une al flúor, tendría que tener, ¿qué? 2 flúors, ¿no? Cloruro de calcio
La fórmula sería como CaF2, ¿no? Porque el calcio aporta 2 electrones y si el flúor por cada uno de ellos necesita 1 y 1, pues ya se compensó el sistema, ¿sí o no? Entonces ya tengo fluoruro de calcio, pero el calcio también podría ser un enlace con un elemento del grupo 16, porque él aporta 2 electrones y al grupo 16 le faltan 2 electrones, ¿sí? Entonces, grupo 2 es formador de catión. ¿Qué pasa con el grupo 13? Tiene 3 electrones de valencia. Igual, ¿no? ¿Sería un formador de qué? Cationes. De cationes, porque va a ser más fácil desprenderle 3 electrones a que atraiga hacia él 5, ¿no? Para completar 8. Entonces, este del grupo 13 va a poder hacer enlace con elementos del grupo ¿qué? 15. 15. Va a ser fácil. O también con quién? Con, necesitamos 3. Con 3 del grupo 17 podría ser también, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Porque Sí. ahí se le faltaría 1 por átomo y también podría ser. Grupo 14. El grupo 14, ¿qué le gusta? ¿Dar electrones o recibir electrones? Está en un punto medio. Está como que indeciso, ¿no? Como que no sabe si sí es o no es, ¿no? Disculpe, maestra, es erróneo decir que los átomos que poseen, es erróneo decir que los átomos que poseen menos electrones son los cationes y los que tienen más electrones son los aniones. Es que es una manera, estoy de acuerdo en que se puede decir eso. ¿A eso te refieres? ¿Que si se puede decir eso o me lo estás afirmando? Ah, sí, que sí se puede decir, lo siento, es que no lo puse como bien. Ah, ok, sí, podríamos pensar en eso, en esa lógica. Ahora, tu lógica tendría que ser que para ti es mucho y que es poco, ¿no? Nada más acuérdate que aquí hay que tratar de pensar en que es frente a quién esté. Ajá. Frente a qué otro elemento va a estar. Ese sería como el... También en kilos mortales, alguien acaba de escribir en el chat, también kilos mortales habla de cosas científicas, aunque no lo crean. Pues todo este tipo de shows, ¿no? También creo que es la de emergencias. Esa nunca la he visto, pero sí, seguramente. Es que no veo casi la televisión, o sea, te digo, si veo 5 minutos al día es mucho, ¿no? Y eso a lo mejor para dormir. Pero cuando ves esto, sí dices, tiene que ver mucho con la ciencia. Pero bueno, no hay que desviarnos. Entonces, el grupo 14 tiene que ver con que, pues no sabe, tiene 4 electrones de valencia. Normalmente pensamos que en el grupo 14 está sobre todo el carbono, que si ustedes vieron química orgánica en prepa, recordarán que tiene que ver con que le gusta unirse, que siempre va a tener 4 enlaces, que se va a unir por pares de enlaces, que se va a unir a otros, donde forme o donde tenga básicamente los 8 electrones de valencia. O sea, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Del carbono. Pero aquí nos vamos a detener un poco. Los hidrocarburos, ¿no? Sí. Por eso es que los hidrocarburos se complementan con hidrógenos, ¿no? O sea, por eso tengo el carbono y siempre alrededor voy a buscar tener hidrógenos para completar esos pares de electrones. Pero ahorita nos vamos a ir con eso. Imagínense, ahorita hablamos más del grupo 14, vámonos con el grupo 15. El grupo 15 va a tener, ¿qué? 5 electrones de valencia. Y este va a ser más... 15 tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto es formador de un anión. ¿Por qué? Porque para él va a ser más fácil atraer hacia él 3 electrones de valencia, ¿va? Grupo 16 va a ser formador de un anión también,
porque para él va a ser más fácil atraer o robarse 2 electrones que ceder 6 electrones que ya tiene, ¿no? Y el grupo 17 también va a ser un formador de anión porque va a ser más fácil para él atraer un solo electrón que tener que soltar sus 7 electrones, ¿no? De ahí el hecho de decir, por ejemplo, que el flúor es el elemento más electronegativo, porque es la capacidad que tienes para atraer electrones hacia sí. Esa es la electronegatividad. Entonces, el flúor, por estar en el grupo 17 y aparte en el periodo 1, porque acuérdense que también tenemos periodos, hacia abajo disminuye la electronegatividad, hacia arriba aumentamos la electronegatividad. Entonces, el flúor, de ahí viene el hecho de decir, el flúor es el elemento más electronegativo. Va, vámonos con esto. ¿Por qué? Porque justamente los semiconductores son estos del grupo 14. Pero por sí solos, estos elementos por sí solos son aislantes. Tienen enlace covalente, están unidos por pares de electrones. Vamos a recordar un poquito. Ustedes veían, por ejemplo, una estructura atómica, sobre todo si hubieran estado en la parte presencial y hubieran estado en laboratorio, y no sé cómo lo están manejando ahorita, pero ustedes ven 2 semanas completitas las propiedades que tienen los enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Y se dan cuenta que básicamente esas propiedades son, uno lo tiene, uno no lo tiene y uno medio lo tiene, ¿no? Por ejemplo, la conductividad, enlace metálico es completamente ¿qué? Conductor, ¿no? Un enlace covalente, ¿qué es? ¿Conduce o no conduce? No conductor, no conduce. No conduce, es un aislante. ¿Qué pasa con un enlace iónico que se encuentra en medio? Conduce, pero si está disociado en agua. Ajá, si está en una solución se disocia, se liberan cationes y aniones y eso es lo que va a permitir que se pueda conducir electricidad. Entonces, pues tenemos uno que sí lo hace completamente, otro que no lo hace y otro que se va por el medio, ¿no? Ocurre lo mismo aquí, nosotros vamos a tener, nuestro enlace metálico va a conducir electricidad. Si conduce ¿por qué? Porque tengo que, mi mar de electrones alrededor, siempre se están moviendo esos electrones. ¿Qué pasa? ¿Ubican la teoría de bandas? ¿Cómo está dada la teoría de bandas? ¿Sí? Acuérdense que marca como unos cuadritos, ¿sí o no? Y nos dice que tenemos 3 bandas. De hecho, eso lo van a buscar ustedes para que no se les olvide. Tenemos 3 bandas. Tenemos la banda de valencia, la banda de conducción, la banda prohibida o gap también, y la banda de conducción. Y entonces, de esta forma, yo voy a poder ver, permítame tanto, yo voy a poder ver, perdón, chicos. Entonces, estábamos que tenemos las 3 bandas. La banda de valencia, que es donde están los electrones de valencia, continúa la banda prohibida, o sea, como ese espacio libre, y finalmente la banda de conducción. ¿Qué es lo que necesitamos? Identificar nosotros qué va a pasar con un elemento que es conductor, que son los que tienen un enlace metálico, los que son aislantes, que tienen un enlace covalente, y los que se encuentran en medio. Y en el caso de los que se encuentran en medio, pues ahora son los semiconductores, son los elementos que se encuentran en el grupo 14. Para el grupo de los metales sabemos que todos conducen electricidad, que esa banda prohibida es mínima, es muy pequeñita, ¿sale? O sea,
prácticamente los electrones viajan de la banda de conducción, de la banda de valencia a la banda de conducción. O sea, el impulso que tienen para ir hacia arriba y hacia abajo no hay problema. Por eso es que decimos que los electrones se encuentran como un mar de electrones, viajan y eso permite que puedan conducir electricidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, aquí están las bandas, ¿no? La banda de valencia, la banda de conducción y la banda prohibida. ¿Qué pasa cuando yo tengo, esto sería ¿qué? Un metal ¿qué? Si identifico estas tres bandas. ¿Un qué? Un metal, ¿no? O sea, está muy pequeñito. Casi sería esto, no está pegada a la banda prohibida entre la banda de valencia y yo puedo pasar rápidamente, ¿no? A la banda de conducción. Los electrones viajan de aquí hasta allá. ¿Qué pasa cuando yo tengo un aislante? Cuando tengo elementos aislantes, pues son aquellos covalentes, ¿no? Donde no conducen electricidad. Vean, tendría yo que pasar de esta banda de valencia o estos electrones, tendrían que brincar esos electrones hasta la banda de conducción. Es casi imposible, no es, bueno, casi, o sea, por eso incluyo la palabra casi, porque hay trabajos científicos que tratan de llevar o de romper esta energía, ¿no? Pero casi está imposible. De esta energía así o fácil no está como para llevar estos electrones y llevarlos hacia acá, ¿no? Entonces, mi banda gap o mi banda prohibida es muy grande. ¿Qué pasa cuando yo tengo no tan grande, pero tampoco tan chiquita como la de los metales? O sea, tengo ahí mínima. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Pues simplemente un impulso. Es como en los iónicos. Pues no conducen, pero si yo les pongo tantita agua y los disocio, con eso me basta para que puedan conducir electricidad. ¿Va? Lo mismo va a ocurrir ahorita con los semiconductores. Por sí solos, pues no van a conducir electricidad, o sea, esos elementos del grupo 14, pues no, como que así solitos, no va a pasar nada. Pero si yo puedo provocar algo en ese elemento y ese elemento se puede convertir en un conductor o un semiconductor. ¿Para qué me sirven o para qué hay aplicaciones de semiconductores? Básicamente para aquellos elementos o aquellas aplicaciones donde yo quiero controlar ese flujo de energía, ese flujo de conducción, ¿no? Sobre todo los aparatos electrónicos, ¿no? O sea, si yo quiero crear una tablita de estas, donde, sobre todo los electrónicos, ¿no? Que van a andar haciendo ahí sus diagramas y todo, crear semiconductores, porque yo quiero que en una computadora prenda este foquito y apenas si se logra ver, pues ¿qué necesito hacer? Pues probar con un semiconductor, que necesita poco esfuerzo para que pueda yo pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿va? Tengo dos tipos de semiconductores. Bueno, voy a leer la definición que está dada por los libros que ustedes pueden consultar. Bueno, sobre todo el Brown, ¿no? Que es uno de química muy importante, pero bueno, vamos a ver. Un semiconductor dice no metales o aislantes capaces de conducir corriente a una temperatura superior a los 0 kelvins. Otra definición es presentan una banda prohibida estrecha y una cantidad de energía de entre 0.785 y 1.2 electronvolts. Permite a los electrones pasar a la banda de conducción. Y finalmente, son sólidos cuya conductividad eléctrica es intermedia entre la de los metales y los aislantes, ¿no? Ni pasa tan rápido, pero tampoco están tan alejados de poder hacer este paso de electrones a la banda de conducción. Tenemos dos tipos de conductores, los semiconductores intrínsecos y los extrínsecos. Vamos a ver rápidamente los intrínsecos, que son los más sencillos, y dice comportamiento basado en la estructura electrónica, principalmente del material de los elementos del grupo 14. ¿Y qué dice esto? Quiere decir que estos elementos, el grupo 14, va a formar estos semiconductores de este tipo, intrínsecos, porque, vean, aquí está la forma de representar, puede ser silicio, puede ser germanio, puede ser carbono, pero supongamos que es el silicio, ¿no? El silicio está en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia. Vamos a basarnos en este silicio, aquí está. Tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí ven mi cursor, verdad? Sí, maestra. Sí, pero Bueno, tiene 4 electrones de valencia, 1, 2, 3 y 4. Entonces va a unir a otro silicio.
Entonces, este silicio va a tener 1, 2, 3, 4 y por acá otro silicio, 1, 2, 3, 4. El chiste es que se va a armar toda una red de silicio. ¿Va? Así como está, pues todos tienen pares de electrones. Cada átomo va a tener, ¿qué? Sus 8 electrones alrededor, va a estar unido por pares y pues no hay mucho que hacerle. ¿Cómo se moverían esos electrones en esta red? ¿Habría manera de moverlos así solito? No. Así solitos no, pero incrementando la temperatura sí. Claro, incrementamos la temperatura y ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una movilidad de este electrón hacia otro espacio. ¿Qué espacio? Pues los espacios libres que queden entre la red. No va a llegar a ocupar el espacio de otro electrón, porque no, así no se mueve, sino este va a brincar a un espacio libre. Entonces voy a dejar este huequito. Justo aquí es donde va a llegar este electrón, va a haber este espacio libre y se va a mover hacia acá. Y como aquí va a quedar ahora un espacio libre, este electrón va a llegar acá. Y así, entonces siempre voy a estar dejando un espacio libre que va a permitir que brinquen esos electrones. Entonces quiere decir que la temperatura puede ayudar a dejar esos huecos y generar esta conductividad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Va. Aquí viene algunos ejemplos. Dice que la movilidad a temperatura ambiente no marca el carbono, pero sí marca la energía o que pudiera tener, ¿no? En electronvolts. Carbono, el diamante 5.4, silicio 1.11, el germanio 0.67 y en específico el alfa estaño dice que marca 0, ¿no? El semiconductor más abundante es el silicio y el estaño se considera ordinariamente un metal, ¿no? O sea, que pudiera conducir. Esto no lo vamos a ver. Vámonos a los extrínsecos. Entonces ya quedamos. Intrínsecos son aquellos provocados por un incremento de temperatura. Se ve el movimiento de un electrón, deja un hueco y entonces ahí empieza todo el movimiento de los electrones. En este caso, en este otro tipo de semiconductores vamos a tener dos tipos. Y vamos a leer un poco, dice, el mayor problema ligado con estos semiconductores, con los semiconductores intrínsecos es el control de la propiedad bajo una temperatura. O sea, necesito tener mucho control sobre la temperatura para yo poder medir esta conductividad. Entonces está medio difícil, no complicado, pero sería como una desventaja de tener un semiconductor intrínseco, ¿va? ¿Qué pasa con los extrínsecos? ¿Han escuchado la palabra dopaje? Sí. ¿Sí? Cuando dopamos los semiconductores o los elementos del grupo 14, pues nosotros vamos a crear impurezas. Y es cuando yo les hablaba en el tema de defectos que dependiendo de lo que ustedes digan o de lo que se haga, vamos a saber si ese comportamiento es bueno o es malo, o nos conviene o no nos conviene. Entonces, pensemos que el dopaje es como dañar a la estructura cristalina o a nuestra estructura así, en general, para poder obtener algo que a nosotros nos conviene, ¿no? En este caso, si lo dopamos, o sea, si le ponemos algo al material, vamos a crear un material poco cristalino, o sea, vamos a tener una imperfección en el material, pero eso nos va a ayudar a nosotros para que pueda conducir electricidad y obviamente que podamos tener control sobre esa propiedad, ¿no? Y se pueden, y aquí viene el ejemplo, se pueden obtener dos tipos diferentes de semiconductores extrínsecos, el tipo N y el tipo P. Vamos a ver cómo se forman estos dos tipos. El tipo N. El tipo N se va a formar a partir de elementos con el grupo 15. ¿Qué va a pasar con el grupo 15? Nosotros establecimos que nuestros semiconductores del grupo 14 y teníamos toda una red bien establecida, un material muy bien cristalino y no hay ningún problema. Pero de repente lo dopamos, le agregamos un elemento del grupo 15, ¿qué va a pasar? Voy a tener ahora un electrón que va a quedar fuera, ¿no? Porque este electrón va a tener 5 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, que van a formar nuestro enlace con los otros silicios, pero va a quedar uno fuera.
que no va a estar ahí, o sea, que va a decir, ¿yo qué hago aquí? Este electrón va a empezar a tener cierta movilidad, ¿de qué? A los espacios libres dentro de la red, ¿va? Este movimiento, no va a ocupar un espacio de estos van a seguir estando ahí, pero este electrón que está además de este elemento va a poder brincar, brinca aquí, brinca acá, acá, acá y de todos los espacios libres que voy a tener, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto quiero yo que pueda conducir electricidad? Pues, ¿qué tanto lo voy a dopar? Y ahí vienen estudios así súper avanzados donde, pues dópalo el 5%, dópalo el 10%. ¿Qué tanto yo quiero que pueda liberar esta energía o que pueda pasar? Pues, ¿qué tanto voy a dopar a mi material para poder obtener lo que yo quiera? ¿Va? ¿Qué pasa ahora con un grupo, con los tipo P? Los tipo P se hacen con elementos del grupo 13. ¿Y qué va a ocurrir? Nuevamente, yo tengo mi red de silicio y de repente lo quiero dopar con aluminio. Lo coloco dentro de la red y va a quedar un huequito libre. El tipo P es muy parecido al intrínseco, ¿no? Porque aquí va a dejar un hueco y entonces va a haber movilidad de electrones porque este hueco va a estar ocupado después por va a dejar un hueco nuevo, se va a mover, va a dejar un hueco, se va a mover, va a dejar un hueco y se va a mover. Y entonces voy a tener flujo de electrones, lo cual quiere decir que va a pasar rápidamente de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Qué tanto quiero que pase? Pues qué tanto he dopado mi material con un elemento del grupo 13. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pues realmente... ¿Podrías regresar un momentito a de los tipo N para revisar algo? Yo, profesora, tengo... Entonces, la diferencia entre el tipo N y el tipo P sería cómo quedaría cargado, ¿no? Sí, el tipo con el que, más bien, el elemento con el que lo has dopado. Esa sería la diferencia. Y el semiconductor quedaría como cargado, ¿no? ¿O no? O sea, si tiene, por ejemplo, exceso de electrones o deficiencia de electrones, pues también quedaría como cargado, ¿no? Es que aquí el punto es que has dejado que hay electrones o hay espacios libres, ¿no? En el tipo N, tú vas a decir, pues lo tengo cargado, tengo más electrones. Pero estos electrones se van a mover a los espacios libres. En el grupo P vas a tener ausencia de electrones. Si quieres pensar en cargas, ¿cómo quedaría por ejemplo, el tipo N, le has agregado más electrones, ¿quedaría cargado cómo? ¿Tenía más carga qué? ¿Negativamente? Negativo. Y en el caso cuando tengo ausencia de electrones, ha quedado cargado positivamente, ¿no? Sí. Pero acuérdense, aquí lo importante es pensar en el movimiento de los electrones dentro de la red. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿no se puede agregar de otros grupos? Por ejemplo, para el tipo N1 del grupo 16 o así, No, está muy complicado porque entonces ya tendrías, en lugar de tener un sistema cristalino, ya tendrías un material amorfo. ¿Sí? O sea, esto es porque lo vas a dopar con cierta cantidad y tiene que ser, digamos, colocado de manera homogénea, no así como que se coloca. Entonces, si tú empiezas a agregar, supongamos, me dice, yo le voy a meter uno del grupo 17. 1, 2, 3, 4, y entonces me quedaría 5, 6, 7. 3 electrones viajando. Esto me va a llevar a la larga que va a tener, digamos, más carga negativa y esto va a ser un desacomodo, un desorden total dentro de la red. Entonces, no, con otros elementos difícilmente se podría hacer, ¿no? Tendrías poco control sobre la cristalinidad del elemento. Ok, sí. ¿Vale? Bueno, y finalmente a ustedes les va a tocar nada más ver cómo funcionan los diodos, ¿no? Esta va a ser como que su tarea de investigación, no tienen que entregar nada, solamente investiguen. Y creo que ya en la plataforma, no sé si ya aparecen 2 recursos adicionales de cómo funciona un LED o un diodo, ¿no?
Sí, cuando tuvimos la anterior clase, Ajá. ya había subido el video del diodo y el funcionamiento. Ah, bueno, pues entonces ya sabe para qué era, ¿no? Creo, no sé, ahorita reviso si están disponibles todavía, pero creo que sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Por el momento, no, profesora. Bueno, a tratar de entender un poquito más los semiconductores, pueden leer un poquito en el Askeland, en el Smith, pero realmente no, o sea, con que entiendan la teoría de bandas y sepan de dónde proviene un semiconductor, entiendan de qué grupo, por qué de esos grupos, cómo formar los dos tipos de semiconductores, el intrínseco y el extrínseco, los tipo N, tipo P, cómo funciona un diodo y cómo funciona un LED. Con eso, el tema está más que claro. Creo, profe, que estamos, bueno, en mi profesor de laboratorio nos hace que expongamos toda la teoría y todo así, y pues acabamos de ver eso y es lo que vimos. Entonces, okay. No Entonces hay no hay problema. No hay problema, bueno, para mí. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Ya voy a hacer eso yo, los voy a poner a exponer a mis alumnos para que yo ya no haga nada. Así, explícalo tú. No, cuando vayan en una maestría, ahí sí, la finalidad es que el alumno dé todos los temas y no el profesor. Disculpe, maestra. ¿Mandé? Bueno, acabando, por ejemplo, mi carrera, yo también puedo hacer otras carreras. Sí, puedes hacer otras carreras o puedes hacer maestría o una especialidad. ¿Especialidad en mi carrera o puede ser enfocado a otra carrera? No, es que cuando sales de tu carrera, puedes hacer una especialidad o una maestría, pero las condiciones para entrar a ellas va a depender de tu carrera, de tu perfil. O sea, no puedes decir, ay, soy ingeniero, no sé, mecánico y quiero mi maestría en odontología. Pues, ¿qué tiene que ver, no? La odontología con, o sea, tiene que ver, o sea, más bien, tu perfil debe de corresponder a lo que tú quieres. Ok. ¿Sí? ¿Sí me di a explicar con el ejemplo? Sí, ahorita que lo estoy escuchando, sí, tiene mucha razón, la verdad. Sí, o sea, sí, obviamente hay cosas raras que tú puedes decir. Por ejemplo, los ingenieros químicos pueden hacer una especialidad en administración. Y tú dices, ¿por qué? Porque hay una especialidad o una maestría que es administración de ingeniería de procesos, que te enseñan a administrar los procesos. Pero va enfocado a lo que tú vas a hacer como ingeniero químico. Sí vas a administrar, pero no es la misma administración. O sea, sí tiene que ver con recursos, pero va más enfocado a la parte de procesos que de la administración de un banco, cosas así. ¿Sí? Entonces, sí, tienes que buscar como el enfoque. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ya nada? Para ya irnos. No, maestra. ¿No? Por mi parte, no. Sí. ¿Ya no te escuché, perdón? Que por mi parte, no. ¿No? Bueno, entonces el martes no se les olvide, es su primer parcial, ya no los veo, no van a entrar a Zoom como en el laboratorio, directamente a las 10 de la mañana en Cambia ya debe de estar todo, ¿va? ¿Sí? Vale, maestra. Muchas gracias. Mucha suerte y nos vemos hasta el